Estamos con Ismael Cala, el periodista cubano que después de varias vicisitudes en su vida llega a la cumbre, a la cúspide de su actuación periodística. Queremos saber desde Max TV qué es lo que lo motivó a este cubano que después de dejar la isla y atravesar muchas circunstancias poco gratas, se ha convertido en algo así como el presentador número 1 para la comunidad latina. Bienvenido a Guayaquil, Ismael. Muchísimas gracias, Mariquita. Yo estoy feliz de estar aquí en Guayaquil y de poder estar conversando contigo. Y bueno, ¿qué puedo yo decir? Que soy un buscador, soy alguien extremadamente curioso y esa curiosidad me ha llevado por diferentes caminos de vida. Creí que la comunicación era justamente el camino final y luego me di cuenta que no, que me apasiona mucho más que la comunicación para despertar conciencias. O sea, esas herramientas que había aprendido como comunicador desde los 8 años en radio, a los 15 empecé a hacer televisión, pero puestas en función de una misión de vida. Y la misión de vida sí la descubrí recientemente. Entonces, me apasiona, creo que estoy viviendo el mejor momento de mi vida hasta ahora y llegar a Guayaquil trayendo todas estas herramientas, este conocimiento avalado por la ciencia me hace sentir muy útil. Ismael ha dicho creí en tiempo pasado. Eso significa que en algún momento reaccionaste para saber, para analizar y decidir tomar este giro en la vida. ¿En qué momento te das cuenta que la prensa va a quedar a un lado para dedicarte a dar este tipo de conferencias motivacionales y hacer estas giras por América? Pues yo creo que desde el año más o menos 2013 empezó en mí esa búsqueda mucho más profunda de una identidad más allá del ego. En ese tiempo todavía estabas en CNN. Claro, yo estuve en CNN hasta julio de 2016. Entonces fueron 3 años en los que creé una empresa para hacer las conferencias. Lancé en el 2013 un primer retiro, evento, seminario de liderazgo y transformación y desarrollo humano en cuerpo y alma. Ya cumple 6 años y lo tenemos ahora del 28 de noviembre al 2 de diciembre en Riviera Maya. Me encantaría que vayas. Ese es un evento grandioso. Más de 150 personas van a la Riviera Maya. Y con ese evento yo empecé a sentir que la gente respondía a ese interés que yo tenía como persona y que ellos también, de juntarnos en una tribu que quisiera invertir en lo que nos hace a los seres humanos de verdad plenos, felices, que no nos lo dieron en la escuela, que es más hacia adentro, investigar sobre tu cerebro, investigar sobre tus habilidades emocionales, tu inteligencia emocional, saber más de psicología, que no la tiene que saber un psicólogo, la tienes que saber tú, saber más de neurociencias, que solo lo estudia una élite. Yo le digo a las personas, pero si el cerebro rige parte de tu vida, ¿cómo tú no vas a saber del cerebro? Ah, pero en la escuela casi no nos enseñaron del cerebro, más nos enseñaron de Cristóbal Colón y su llegada a América, que hoy la podemos buscar en Google, ¿no? Conocimientos que finalmente no van a ser tan prácticos y de los cuales no vamos a tener mucha... De los que no depende tu vida, pero de los que sí depende tu vida, que son cerebro, inteligencia emocional, epigenética, psicología positiva, de esos no los tenemos, no nos enseñaron. Hablemos de la epigenética. ¿En qué momento descubres que esta particular situación es la que motiva el cambio de tu vida? Pues yo intuitivamente había asumido de que había una salvación, que había un camino. Entonces ya el determinismo genético yo no le creí mucho, pero no sabía de la epigenética, porque esto sucedió a los 15, 16 años, cuando yo vi a mi padre recibir electroshocks en el hospital psiquiátrico, y yo dije, ese no puede ser mi futuro, y tampoco puede ser únicamente un medicamento, que era el que tomaba en ese momento yo, un antidepresivo, lo único que yo pueda hacer por el resto de mi vida. Tiene que haber algo más, y me aferré en la fe a Dios. Y en esa fe en Dios, divinidad, creador, energía superior divina, un orden de cosas, ¿verdad? No solo el Dios que tiene una religión, porque entonces el que cree en otro Dios dice, ah, yo no, no, un Dios que es universal, y que la gente le pone diferentes nombres. Y la verdad eso me ayudó muchísimo a poder hacerme responsable de buscar hábitos que me hicieran ser más alegre, más resiliente, menos depresivo, menos negativo, y que yo pudiera salir de un aterrador fantasma que era... Finalmente, ¿cómo saliste de la depresión? Bueno, por muchos años buscando mejores amigos, amigos más positivos. Entonces yo evitaba a la gente tóxica, a la gente negativa, incluso en mi familia. No es que me peleaba de ellos, pero
Si tenía una tía que era un poco chismosa, no iba a visitarla tanto. Iba a visitar a la otra, que me hablaba de cosas positivas, que me invitaba a leer lindos libros, que me hacía usar mi tiempo de una manera más productiva. Y eso sí lo fui observando desde muy joven. Y luego a los 30 años, estando ya en Canadá, la internet abrió el mundo de todas las posibilidades. Libros de psicología, psiquiatría, epigenética, inteligencia emocional, liderazgo. Eso empezó a nutrir mi mente y ahí se produjo el salto cuántico. Entonces esto ha sido algo así como un abanico de posibilidades, lo que te ha presentado, hacer un enfoque distinto a lo que se supone que era tu formación de prensa. Así es. Y sobre todo lo que se supone también que era lo que yo iba a tener como destino. Porque mi propia abuelita me decía, no estudies tanto que te vas a quemar y vas a terminar loco como tu padre. Imagínate, con la mejor de las intenciones, ella me decía que si yo estudiaba mucho, iba a terminar con mi cerebro echando humos y me iba a terminar ahorcado, como mi abuelo. Entonces, claro, mi abuelita no sabía de epigenética, no sabía de inteligencia emocional, nadie le había enseñado nada de esto que hoy. Porque en ese tiempo nadie hablaba de estos temas. Exactamente, exactamente, pero hoy ya es información validada por la ciencia y por eso me encanta el poder ser un vehículo de transmisión de estos conocimientos, porque si me salvaron a mí la vida, le pueden transformar la vida a cualquier ser humano que crea que es posible el cambio, la transformación y el mejoramiento. Ismael, el negocio de ser tú, ¿qué te ha enseñado? Me ha enseñado a no ser víctima. Me ha enseñado a que no hay nunca un éxito que es el éxito definitivo si estamos hablando de éxito en un enfoque externo que sea un logro, una carrera, una casa, un yate, una promoción. Ese no es el éxito del ser humano. El éxito del ser humano es siempre retarse a sí mismo y desde la gratitud desarrollar un poder de desarrollo infinito hacia la excelencia. Es verte mejor que un iPhone. Entonces yo siempre le digo a la gente, mira, el iPhone nunca es un producto acabado. Tú sabes que te compras uno hoy y en 18 meses está obsoleto porque hay uno mejor, más avanzado, con más capacidades. Eso mismo somos los seres humanos. Somos productos nunca terminados. Siempre puedes aprender, desaprender, hacerlo mejor porque tienes más herramientas. Entonces yo me miro a mí mismo en ese paradigma del iPhone. Digo, Ismael.18, que es el del 18. Pero el próximo es uno mejor. Estamos hablando de un poquito ya de numerología, 1 y 8, 9, y es el número de la divinidad. Ah, pues mira, yo no sé mucho de numerología, pero sí me gusta. Voy a numerólogos, me hacen mis estudios, me fascina. No tengo la ciencia y el conocimiento detrás de esos cálculos, pero yo siento que uno aprende de todo, de todas las corrientes uno toma algo. Ismael, ya has dejado la práctica periodística, pero tú no puedes desarraigarte de eso. Tú eres un periodista esencialmente. ¿Qué es lo mejor que recuerdas de esa época vivida y que a lo mejor la vas a retomar en algún momento? Yo digo que voy a retomar un periodismo de conciencia porque hace falta como contrapeso al periodismo de hechos que hay. El periodismo de conciencia es un periodismo que entiende que justamente los hechos que nosotros reportamos en las noticias no son aleatorios, son hechos que responden a estados de conciencia del ser humano. Y cuando tú haces periodismo de conciencia vas a las causas que desencadenan esos hechos, en vez de perpetuarlos una y otra vez solo reportando y haciendo un análisis político. No, hay que ir más de fondo. Los problemas de nuestro mundo son problemas de conciencia y yo sigo siendo periodista porque digo, lo que yo hago es transformar conciencias. ¿Sigues siendo comunicador? Sigo siendo comunicador. No hablo solo de hechos, voy a esas raíces, o sea, hablo del egoísmo, hablo de la avaricia, hablo de la apatía, como las tres situaciones de estados de conciencia empobrecidos que causan todos los hechos que hoy nosotros reportamos o vemos en las primeras planas de los periódicos. Ismael, a nivel biológico, ¿cómo te cuidas? Ahora te estoy viendo así como que más guapetón, muy bien. Me lo voy a creer, mariquita, porque hoy estaba diciéndole a alguien, y fue un señor quien me lo dijo, fue un señor, me dice, pero estás más joven que en la televisión. Le digo, me lo voy a creer porque tienes toda la razón. A nivel biológico, nuestra biología es un reflejo de la armonía de nuestra existencia. Entonces, uno envejece más cuando la vida se le hace una lucha, un esfuerzo, cuesta arriba.
cuando tú vives en un modo de supervivencia, cuando el trabajo no es símbolo de coherencia y felicidad. Entonces, yo en los últimos 2 años lo que he hecho es crearme un paradigma donde lo que yo haga profesionalmente tiene que estar muy en congruencia con quien siento que soy y la misión por la que Dios me trajo a este mundo, que es servir y ayudar a otros a ser una mejor versión de sí mismos. Entonces yo creo que eso ha reflejado que en mi biología haya un posible retroceso del envejecimiento y haya un proceso celular de regeneración, porque yo mismo hasta lo veo en el espejo. Y te doy un simple caso. Hace 3 años yo fui a un doctor, mi doctor Eddie Armas, que me puso Botox. Hace 1 año que yo no me pongo Botox. Y mi cara ha estado... A ver. Entonces vamos a desempolvar ese Botox. ¿Y dónde te lo pusiste? En estas líneas que fueron causadas por el sol implacable con el que crecí en Cuba. Y obviamente ese sol, cuando tú empiezas a arrugar tu frente, empieza a hacer marcas aunque tengas 20 años. Y yo tenía estas marcas desde los 20 años porque iba a la escuela al campo, trabajaba bajo el sol, a veces no me ponía sombrero. Entonces el doctor me dijo... ¿Trabajabas bajo el sol haciendo...? De todo. En Cuba el sistema educativo, no sé si lo seguirán haciendo ahora, pero en los años en los que yo crecí, es que la educación es gratis, pero no es tan gratis, porque tú intercambiabas 45 días de tu curso escolar. Con trabajo. Trabajo productivo, ¿eh? O sea, recogías tomates y esos tomates iban a un mercado, recogías plátanos, café, sembrabas papas, o sea, trabajo duro y real, con metas todos los días. Yo me acuerdo que cuando iba a recoger café, yo tenía una lata de café como meta del día por recoger. Y si no la terminabas 3 días seguidos, había un análisis disciplinario de por qué tu poca productividad cuando otros lo podían hacer. ¿Qué te enseñó todo eso? En su momento... no me enseñó nada. En su momento me hizo ser víctima y me hizo quejarme. Y yo recuerdo que había estudiantes y jóvenes en estas escuelas al campo que se ponían toallas mojadas en el brazo, ¡pum!, se partían el brazo porque no querían trabajar. Yo nunca lo hice. Ok, en su momento no lo aprendiste, pero con sí. el transcurso de los años y la vida, ¿qué te ha enseñado? Que el trabajo forma al hombre y que a veces uno necesita entender de dónde viene lo que come. Porque cuando lo tienes todo fácil, no valoras de dónde viene ese tomate, el trabajo que le costó a alguien sembrarlo, regarlo, recogerlo. Como yo lo hice, yo cuando saboreé un tomate me acuerdo de la época en la que estaba recogiendo o sembrando tomate. Cuando tomo café me acuerdo estar con los mosquitos y las hormiguitas que me picaban recogiendo el café en esas matas. Entonces, yo creo que el trabajo realmente te forma en una mentalidad de gratitud, porque no das las cosas por sentadas. Sabes que todo tuvo un trabajo de muchas manos hasta llegar a ti. Me da mucho gusto escuchar eso. Quiero decirle a Ismael que Max TV se ve en el mundo entero, porque lo vamos a ver online. Entonces, yo quiero que le digas, que le des una sugerencia a esta nueva playa de colegas que vienen naciendo y que con ilusiones sueñan con hacer cambios en el mundo a través del trabajo periodístico. ¿Qué es lo que Ismael Cala, de toda esta trayectoria de vida, puede decirle a la gente joven que viene atrás nuestro? Bueno, que el periodismo uno lo debe hacer no por la repercusión mediática que tienes tú haciendo periodismo. Y lo digo porque hay mucha gente que yo le pregunto, ¿y por qué estás estudiando periodismo? Y me dice, para ser famoso como tú. Y yo digo, ¿qué? Yo nunca quise ser famoso. Yo empecé en esto como un juego de niños a los 8 años. Mucho trabajo que he tenido que hacer con el ego, porque al empezar en una edad tan temprana, mi ego se distorsionó. Y sí me creía muy especial y más importante que otros por el hecho de estar frente a una cámara o frente a un micrófono. Esa no es la esencia del periodismo. La esencia del periodismo es transformar nuestras sociedades, luchar y fiscalizar a nuestros gobernantes, exponer la corrupción, ¿verdad? Pero también construir valores. Entonces, el periodismo no solo puede sacar lo peor del ser humano, tiene que haber contrapeso, tiene que haber un periodismo que haga eso y que exponga lo peor del ser humano y que se penalice a esos, pero que también exponga que somos más los buenos, somos más los que somos positivos, los que queremos hacer el bien. ¿Por qué nada más le damos ruido y pantalla a los terroristas y los malos? Y toda la gente que está haciendo el bien, cuesta que llegue a un noticiero y a un periódico, ¿verdad? Entonces, tengamos más conciencia de la misión redondita y global de hacer comunicación social y periodismo. ¿Cómo se controla el ego, Ismael?
Entendiendo que por encima del ego está la conciencia y que tu conciencia es tu verdadera identidad, no el ego. El ego es una identidad de falsedades. Se crea a través de muchísimos eventos de nuestras vidas o falsas creencias que otros te imponen sobre ti. El ego se controla simplemente estudiándolo, acariciándolo desde el amor, no desde la crueldad, y entendiendo que es un nivel de identidades que no es realmente el superior. Está tu conciencia donde tú no necesitas ser abogada ni periodista. Eres un ser, vibras. Hay otra dimensión de quienes somos y está por encima del ego. La imagen de Ismael Cala se ha visto por muchos años en el mundo entero. Hoy, desde Guayaquil y con la cámara de Max TV, seguirá viéndose en el mundo entero. Esto es Max TV Online, la nueva forma de hacer televisión.